Don Javier Ortega, ¿qué le parece? ¿Es un pago? ¿Están pagando la factura? Bueno, yo creo que eso es evidente. Es decir, esto no lo hacen por motu propio, no lo hacen porque se les haya ocurrido, no lo hacen como dice nuestro querido contertulio, porque cumpla la ley. Porque tan cumplir la ley exactamente igual, pero igual, es que estén en Soto de Real como que estén en una prisión cercana a Barcelona. Exactamente igual es cumplir la ley. Tan es así que el magistrado instructor en su primera resolución dijo que como tenía que estarles trayendo permanentemente a la sala del Tribunal Supremo, no era razonable que hicieran 600 kilómetros cada vez que tenían que acercarse. Por tanto, hay veces que dentro de una instrucción y para mayor agilidad de la misma se necesita que estén cerca del órgano judicial, en este caso el Tribunal Supremo. Segunda cuestión. Es verdad que al final el magistrado en la providencia que nos han notificado en el día de hoy lo que deja bien claro es que es instituciones penitenciarias, es decir, que no existe ningún impedimento desde el punto de vista de la seguridad o desde el punto de vista de la buena marcha del proceso, no existe ningún impedimento para que pueda trasladarse, si así lo han solicitado, a una prisión cercana a Barcelona. Y que deberá ser, en todo caso, instituciones penitenciarias la que decida en función de otra serie de criterios, no sé, criterios de capacidad en los centros penitenciarios, de cercanía, de seguridad, de módulos, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo lo que quiero trasladar es el mensaje importante. A nosotros nos da igual donde estén, nos da absolutamente igual. Y es más, si estando en una prisión con eso se facilita a sus familiares que estén más cercanos de los presos, nos parecerá todavía mucho mejor, porque no tenemos por qué extender, que bastante desgracia tienen ya con tener un familiar que además de ser un delincuente esté pasando en prisión, pues no tienen por qué pagarlo ni los hijos ni los familiares, quiero decir, pagándolo en el sentido de tener que hacer 600 kilómetros. Ahora bien, lo que tenemos que dejar muy claro es que para nosotros lo importante es que estén en prisión. No vaya a ser el caso que porque hay competencias en materia penitenciaria empiecen a tener algún tipo de trato de favor, empiece a haber informes que permitan las excarcelaciones puntuales no sé qué fin de semana, es decir, todo lo que se salga de las medidas de seguridad es lo que nos vamos a oponer. Repito, nos da igual donde estén. Lo que nos importa es que estén como tales delincuentes cumpliendo esta medida de seguridad, que es una medida cautelar de prisión provisional, y confiamos que estén ahí hasta el mismo día en que se termine el juicio y se dicte sentencia, en la que esperamos que sigan entonces ya muchos años en prisión, pero ya no en prisión provisional, sino en prisión definitiva. Yo creo que es que me he debido explicar. Yo cuando he dicho es que nosotros cumplimos la ley, yo lo que he añadido es que tan legal y tan cumplimiento de la ley es cuando estaban en Soto Real como ahora que están. ¿Por qué? Pues lo acabas de explicar, no me he querido extender, pero lo acabas de explicar, porque la situación procesal ha cambiado. Cuando estamos en la fase... ¿Para qué utilizas el primer argumento? No, porque, a ver, cuando estamos en la fase de instrucción, donde cada 2 por 3 tenemos que estarles llevando al tribunal, el órgano instructor considera que deben estar cerca, porque si no, dilata mucho el procedimiento. Cuando hemos terminado la fase de instrucción, el instructor dice, yo ya no los necesito todos los días. Ahora, ojo, ¿Me estás dando la razón? Ojo, que ahora viene lo bueno de la jugada. Muy bien, a Barcelona. Argumento, porque como ahora no es necesario para el instructor que estén cercanos... Uno de los argumentos. Como no es necesario, el instructor deja en instituciones penitenciarias que decida. Instituciones penitenciarias, de acuerdo con el criterio de el mayor perjuicio posible o evitar el perjuicio innecesario, por ejemplo, a las familias, va a Barcelona. Pero ahora viene lo bueno, que dentro de 3 días y medio tienen que volver para Madrid. Y espero que con la misma diligencia con la que instituciones penitenciarias, a través del gobierno, ha tomado la decisión que van a vengan. ¿Y sabe por qué es esto? Porque a la vuelta del verano empiezan las sesiones del juicio oral, en octubre, noviembre. Y en octubre o noviembre lo que no tendrá ningún sentido es que los 15 o 20 días que dure el juicio estemos haciendo traslados, que eso sí me parece inhumano, de 600 kilómetros va y 600 viene cada día. Bueno, lo que es verdad es que este capítulo es uno más de lo que llevamos sufriendo los últimos 30 años fácilmente. Y es la impunidad más absoluta con la que se han paseado por todo el mundo, especialmente por Europa, en los últimos años a través de un organismo llamado Diplocat, que se ha dedicado a gastar ingentes cantidades de dinero que pagamos todos los españoles, incluyendo, por supuesto, y en primer lugar a todos los catalanes, en la que se han dedicado a utilizar la política exterior
para hacer daño, insultar a España, desacreditar a nuestras instituciones, desacreditar a nuestros tribunales. Y esto es algo intolerable. Y esto se ha venido permitiendo con gobiernos del Partido Popular y con gobiernos del Partido Socialista. Se ha denigrado la imagen de España. Y nos hemos preguntado a muchos españoles, ¿cómo se permite esto? ¿No tenemos un cuerpo diplomático que debería estar inmediatamente llamando a capítulo a los embajadores de los países correspondientes, diciendo, oiga, ¿no pueden ustedes aceptar que este individuo convoque una rueda de prensa en una institución de su país, en una universidad pública, en unos medios de comunicación, que esté insultando a las instituciones españolas, que esté utilizando ese servicio de llamadas embajaditas para hacer política de guerra contra España y contra los intereses generales de España? Es algo intolerable y es algo que, repito, se ha permitido con el Partido Popular, se ha permitido con el Partido Socialista. Cuando empezó el procedimiento judicial, una de las primeras medidas que solicitamos de investigación fue que se abriese la oficina y que se registrase la oficina de Diplocat. Y mire por dónde, ahí había contratos millonarios con todo tipo de agencias por todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, para campañas en favor del golpe de Estado y en campañas en desprestigio de las instituciones españolas, llamando a los tribunales españoles tribunales políticos, diciendo que en España es un país sin garantías constitucionales. Y esto se ha permitido desde el gobierno de la nación. Y me temo mucho que con el gobierno de Pedro Sánchez se va a seguir permitiendo exactamente igual, porque hemos asumido el relato de los separatistas, de que como son una nación tienen derecho a tener representación exterior, cuando todos los españoles sabemos, menos ellos y los que están en el gobierno, que la representación exterior del país, de España, y del 99,99%, siempre dejo un 0,0 por si hay algún país por ahí, alguna isla que permite lo contrario, la política exterior la lleva el gobierno de la nación, no la lleva ninguna región, ninguna provincia. Bueno, por tanto, es lamentable. Sí, a mí me gustaría dejar claro que cuando nos enfrentamos a lo que ha significado y lo que significa actualmente la ETA, porque por muchos que quieran borrarlo y hacer pensar que la ETA ha desaparecido, nos vamos a negar a aceptar este relato. Existe una hoja de ruta que ha sido aceptada por Mariano Rajoy, se la trasladó directamente el gobierno de ZP, él la asumió en su totalidad y ahora esa hoja de ruta sigue avanzando con el gobierno de Pedro Sánchez. Esa hoja de ruta comenzó, y no nos vamos a olvidar y no nos vamos a cansar de repetirlo, comenzó cuando el Tribunal Constitucional decidió legalizar a las marcas etarras en contra de la sentencia firme de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que había declarado que eran organización terrorista. A partir de ese momento se cumplió la primera hoja el primer capítulo de esa hoja de ruta, que era entrar en las instituciones, lo que significaba algo gravísimo, que era primero la legitimidad política, lo segundo la financiación, lo tercero la información. En segundo lugar, se aceptó el relato de la equidistancia, el relato de que no debía haber vencedores y vencidos, el relato de aceptar los homenajes y las placas a los terroristas por todo el País Vasco. El tercer capítulo fue la aceptación inmediata de la derogación de la doctrina Parot, porque un juez que decía representar los intereses de España, que no fue como tenía que haber sido revocado por el gobierno de Mariano Rajoy y que aceptó que había sido puesto por el gobierno del Partido Socialista, desde el Tribunal Europeo nos impuso la doctrina, nos derogó la doctrina Parot, que decía algo tan sencillo, para que nos entienda todo el mundo, como que quien ha cometido 20 asesinatos no puede tener la misma pena que quien ha cometido uno. Y la realidad Recuerda, Javier, que cuando se derogó la doctrina Parot, también entonces se dijo que se iba a evaluar caso por caso. Exacto. Y hubo una y salieron, masiva de 78... Juan, iba por ahí. 48 horas. Iba por ahí. Para los votantes del Partido Popular que nos estén escuchando, 500 presos de ETA han salido a la calle por el gobierno del Partido Popular. Quedan menos de 200 y pico. Siguiente capítulo en esa hoja de ruta. Si alguien tiene duda de lo que estoy diciendo, que revise la hemeroteca, lo que se decía hace 8 años. Se llamaba el acercamiento de presos, capítulo en el que estamos ahora. A partir de ese momento, instituciones penitenciarias del País Vasco, competencias del País Vasco, empezarán con los informes sanitarios y empezarán con las salidas por motivos de salud, por acercamientos familiares, hay que ser humanitarios y los poquitos presos de ETA que ya queden en prisión van a salir a la calle. Y a continuación llegará la impunidad más absoluta, impunidad que ya se está cumpliendo con más de 300 asesinatos que no se han querido investigar ni por el Partido Popular ni por el Partido Socialista. Y la cantidad de fugas, 300 asesinatos, y el que tenga alguna duda que se lea el libro que se llama Los agujeros del sistema, donde relata 300 asesinatos que no han tenido ni siquiera la posibilidad de juicio, que no han sido investigados. Y termino con esto, los fugados, permitida la fuga, que nadie está buscando
que se encuentran en todo tipo de paraísos de los presos, empezando por Venezuela, siguiendo por Cuba, República Dominicana, parte de Europa, en Bélgica hay varios terroristas que no han sido nunca más reclamados. Desde nuestra posición política ha llegado la hora de reivindicar, ojalá se hubiera reivindicado antes, la cadena perpetua, es decir, la prisión permanente no revisable para determinados delitos. Y estamos hablando, entre otros y en primer lugar, de los delitos de terrorismo. No hay reinserción posible para criminales. No es aceptable, por mucho que se nos alegue el famoso artículo de la Constitución, que no dice que sea obligatoria la reinserción, dice que las penas habrán de tender hacia la reinserción. Añadimos, cuando sea posible, porque la tigresa no es reinsertable. Se les dio la vía en Anclares para reinsertarse y la rechazaron. Tenemos, y con esto termino, tenemos la primera gran impunidad que se hizo de los terroristas, que fue con la llamada ley de amnistía, donde 2/3 de los terroristas del Grapo y de la ETA volvieron a la organización terrorista a cometer asesinatos. Hemos cometido como nación la mayor injusticia que se puede cometer con las víctimas del terrorismo, y es que se les ha facilitado la impunidad a los terroristas. Y hoy estamos en un capítulo más de esa infamia que no tiene ni color político porque han estado todos los partidos de acuerdo con ella. Y ya digo, la única solución para esto es que de una vez por todas los españoles digamos, pues para nosotros hay determinados delitos graves, terrorismo, pederastia, violaciones, delitos que no son reinsertables y por tanto deben cumplir íntegramente las penas, y si las penas en su suma de delitos son 300 años, usted no sale nunca más a la calle. Yo tengo un problema con Antonio Carmona en los debates, y es que yo digo una frase y él coge un trozo y se olvida de la adelante. Me lo ha hecho 2 veces, pero ahora lo voy a rectificar y como queda grabado no habrá ningún problema. Pues para que lo rectificar. vean. Ha dicho sentencia, Yo he prisión, dicho, cadena perpetua yo no he- revisable. Déjale que Yo déjele he que lo dicho, diga. Sí. es una pena que no se haya hecho hasta ahora. Lo que estaba queriendo decir en esa frase Luego lo miro, resumida luego es que lo- lamentablemente la aplicación del momento en que se aprobase la cadena perpetua, que no va a imponer Vox, que ha propuesto Vox, por un efecto de no retroactividad de la norma, ya sabía yo cuando estaba diciendo eso. Ahora me estás dando la razón como en el anterior tema. Me alegra mucho. No estoy dando Ahora la no razón, le interrumpas, sinceramente, no estoy dando la razón. A ver, por rectificando. favor, no estoy dando la razón, estoy diciendo que no saques de contexto el que cuentes la totalidad o No, repitas es la que no has totalidad. dicho eso, luego Pero luego lo revisamos. Antonio Carmona, vamos a utilizar una técnica que es muy buena. Es muy buena. Yo evito el debate de este tipo, es decir, yo digo una cosa, tú dices la contraria, pero está muy bien. Yo quiero que la quienes nos contraria, están digo, escuchando no hablo de tengan por lo historia. menos ninguna duda de lo que he dicho yo. Luego ya Antonio Carmona lo Sí. puede intentar cambiar. Y que diga lo Yo que lo que quiere. digo Yo no he es cambiado que- nada, yo le he y lo voy a citado repetir. textualmente lo que ha dicho, cadena perpetua, no Vale, interpreten mis lo palabras, voy a ha dicho repetir. cadena perpetua, no ha Dejemos- dicho, en ningún momento ha dicho, si se hubiese hecho Bueno, con lo el voy a juez repetir. Diga lo que anteriormente, quiera decir. jamás Lo voy a ha dicho repetir. eso. no ha dicho Señores, eso. señores, Estoy por seguro, favor. estoy seguro que ahora los espectadores no van a tener ninguna duda. A ver, Es una verdadera pena que no se haya impuesto en el Código Penal español la cadena perpetua, que quiere decir lo mismo que cadena prisión permanente no revisable, que me parece no un eufemismo, revisable. cadena perpetua para este tipo de delitos. Nos habríamos ahorrado la vergüenza y la injusticia de ver a toda esa colección de criminales en la calle. Ahora está Punto bien- primero. ahora está bien dicho. Punto segundo. Digo, y lo repito, que ha habido más de 300 casos de asesinatos de la banda terrorista ETA perfectamente recogidos en el libro que se llama Los agujeros del sistema, donde se narran 300 casos que han sido archivados en los cajones sin haberse investigado, que no ha habido ni siquiera las víctimas, sus familiares, no han tenido ni la oportunidad, por lo menos, de saber quién mató a sus seres queridos. Y esos casos no se han querido reabrir. Hago un paréntesis, salvo los poquitos que está consiguiendo reabrir, y felicito desde aquí públicamente, la Fundación Villa Cisneros con sus propios recursos está consiguiendo que se reabran algunos de esos expedientes que están cerrados. Y en tercer lugar, y lo más importante para que no haya ninguna duda, la banda terrorista ETA no ha sido derrotada. La banda terrorista ETA es una organización criminal que tiene un objetivo político, que era la secesión del País Vasco, sometiéndolo a una dictadura de corte marxista. La banda terrorista ETA, para los que dicen que llevan tantos años en la materia, parece que no se han enterado, la banda terrorista ETA no era más que un instrumento para esos objetivos. Y en esos objetivos éramos objetivo preferente todo lo que significaba España y los españoles. ETA no mataba por ser militar. Por Digo favor. que la ETA no estaba derrotada, que la ETA, lo acaba de apuntar Juan, no ha cumplido
ni mucho menos con las penas por los crímenes que ha cometido, no han sido juzgados todos los que tenían que haber sido juzgados, está en las instituciones, o sea, políticamente su objetivo, que es un objetivo, que no, el objetivo no era matar. Ojo, el objetivo no era matar, no era secuestrar, no era asesinar, eso lo hace la mafia, porque tiene un negocio detrás. Eso era el medio. El medio para llegar. Y ahora no le hace falta el medio terrorista, pero que lo activará en el momento que vea que sus objetivos no están. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues ya lo están anunciando. Va a haber un referéndum, va a haber un nuevo referéndum por la independencia y seguirán apretando y siempre tendrán la presión del gatillo de que, hombre, es que si no volveremos a las andadas, es que no se les puede frenar sus ansias de libertad porque volveremos a las andadas. No habrá justicia hasta que todos los criminales de la ETA que están fugados sean detenidos y sean sentados en el banquillo, y que las víctimas sean resarcidas, y que se derrumben todos los monumentos que se han hecho, y que se cuente el relato en las escuelas de lo que era la banda terrorista criminal ETA. Hasta entonces no se podrá hablar de que la banda terrorista ha sido derrotada. Pedro, tenía aquí delante la imagen de un cartel, porque yo estuve en la presentación de ese libro hace unos años. Dice agujeros del sistema, lo digo para nuestros espectadores que quieran leerlo y saquen sus propias conclusiones. El autor es Juanfer F. Calderín. Cuando se presentó, apoyaron al autor en la presentación personas que creo que conocen bastante bien directamente lo que es el terrorismo. Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, María Sangil, Maite Pagazartundúa, Ana María Vidal Abarcas, la fundadora de la VT, Ernesto Santolaya. Y se presentaba con el siguiente cartel que hacía 3 preguntas. ¿Y si la Audiencia Nacional no detectó brutales crímenes de ETA hasta 30 años después de que se cometiesen? ¿Y si confesiones de etarras que asumieron verdaderas masacres jamás se incluyeron en los sumarios judiciales? ¿Y si hubo investigaciones de asesinatos terroristas que se archivaron en solo 24 horas? Ese libro, cuando lo lees, aparte de que se te saltan las lágrimas, él va poniendo datos de cómo se cometió el asesinato, de las diligencias magníficas que hizo la policía, cómo se aportaron y cómo terminaron en un cajón. Nunca jamás investigaron. ¿Por qué? Porque estaban en las negociaciones de Argel, porque estaban en las negociaciones en Suiza, porque estaban en otra cosa. Ese libro demuestra la verdadera aberración que se ha hecho con 300 crímenes de ETA que no se quisieron investigar. Que fue el Partido Popular el que, por cierto, a propuesta de la Fundación de Naes, que lo recordaba Pedro, que hicimos una campaña para eso, dijo que lo recogía en sus estatutos, cómo se solucionaba en gran medida el problema de la presión, esa a la que estás hablando, brutal. Y es que hay más de 250.000, 300.000 exiliados que tuvieron que salir forzosamente del País Vasco, y nosotros propusimos desde la Fundación de Naes, mucho antes de que existiera que Vox, pudieran votar en las elecciones. Que pudieran votar, sí, es decir, recuerdo. Que se estableciera el domicilio electoral, y que quien acreditase que por motivos reales tenía un arraigo porque había nacido, porque había trabajado, pero se tuvo que marchar por unos motivos determinados, no basados en su voluntad, pudiese votar en las elecciones municipales y autonómicas. ¿Qué hubiera pasado en el País Vasco si 300.000 personas, 250.000 que se han marchado, pudieran votar? Cambiaría el panorama electoral. Pero ¿qué pasa? Que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular se han atrevido. Yo lo que opino es que están jugando a la trampa. A la trampa es a la de, ahora ya esto es la regeneración, nosotros acabamos de llegar, soy Soraya, soy Cospedal, soy Casado, soy Bauzá, y nosotros no tenemos nada que ver. Esto no es un tema de personas, me gustaría dejarlo claro, esto es un tema de lo que ha sido un partido político y una ideología. Ha sido una organización que ha engañado a sus propios votantes, engañó a sus afiliados y por ende ha causado un grave perjuicio a España. ¿Por qué? Pues porque estos que ahora parece que quieren renovar el Partido Popular, resulta que son los mismos que no dijeron nada cuando el Partido Popular subió los impuestos como nunca se habían subido en España. Fue los que no dijeron nada cuando el Partido Popular, mintiéndole a sus electores, no derogó ni una sola de las leyes que había aprobado Rodríguez Zapatero, las leyes ideológicas, especialmente la memoria histórica, la ley del aborto, las leyes LGTBI, son los que se callaron y no dijeron absolutamente nada por los múltiples casos de corrupción que no nos van a hacer creer que no conocían ni los sobres B, ni las Gürtel, ni nada, no saben absolutamente nada. Son los que han estado cediendo ante los secesionistas. Y ahora resulta que cuando el barco va a la deriva, cuando hay que sálvese quien pueda, ahora vienen de regeneradores a enseñarnos, a decirnos lo que van a hacer. A mí en el fondo lo que pase con el Partido Popular, lo digo sinceramente, me da absolutamente igual. Para mí la mejor alegría sería que el Partido Popular se ha disuelto por derribo y además se ha disuelto por traición. Y termino con esto. Hay una cuestión que es vital
en la vida de las personas, en los negocios, y debiera serlo en la política, se llama el principio de credibilidad. Quien pierde la credibilidad personal, la credibilidad empresarial o en política, no está legitimado. Y a mí, todos estos candidatos, cuando les escucho, por cierto, algunos me llama la atención, entre paréntesis, recuperando para su discurso, o no recuperando, recogiendo para su discurso propuestas que llevamos 4 años definidas en Vox, que jamás se habían oído en el Partido Popular. Ha sido Casado. Claro, ha sido descarado. Que quiere ficharos, pero quiero Casado, ficharos a gente de vuestra directiva. Otra vez sacas Vox. Por ejemplo, Vox. No, lo sacó Casado, lo sacó Casado. Carmona, y además me pongo un pin para que no haya ninguna duda. Yo lo llevo en el corazón. Es que fíjate, no, pero yo lo digo para que los oyentes sepan que cuando Casado se pone a ir corriendo al Saso, llega 2 años tarde de cuando estuvo nuestro presidente allí. Cuando dice Casado que ahora quiere, o Bauzá, lo escuché el otro día, la tarjeta única sanitaria hace 4 años que la estamos defendiendo en Vox, etcétera, etcétera. Es la política de espectáculo, pero fíjate, yo no sería demasiado crítico con esto, es decir, es una cuestión de los asesores de imagen. Es verdad que hoy estamos en el mundo de la imagen, en el mundo de la comunicación, y al final tenemos que pensar que es algo importante en las campañas electorales. Cuando quieres transmitir un mensaje, no solo es un discurso plomizo, sino que también una sola imagen puede trasladar mucha más humanidad, mucha más cercanía. Es decir, que yo no lo criticaría. Otra cosa es que desde un punto de vista de las imágenes hayan acertado o no con las imágenes, pero que es algo normal en la política.